La ruta del dinero. Volvemos en La ruta del dinero con Fernando Luque. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Y Joaquín. volvemos además a donde fue nuestro primer destino, la renta fija americana, que allá ya no me acuerdo cuántos meses han pasado. Fue en febrero del 2024. Pues en febrero del 2024 veíamos algo que se ha confirmado que era una oportunidad, porque hemos visto que el bono americano en aquel momento me comentabas que aproximadamente estaba en niveles del 4,6, lo hemos llegado a ver en el 4,8 y precisamente ahora está doblando ese 4%, que recordemos a nuestros oyentes que supone ganancias para el inversor que tenía comprado ese bono. Está a punto de doblar el 4%. Tenemos esta semana decisión de la Reserva Federal. En el momento en el que estamos grabando este podcast, damos casi por seguro que se va a producir una nueva bajada de tipos, pues sobre todo porque se esperan 6 bajadas en del precio del dinero en Estados Unidos. Sí, yo creo que ese es el gran locomotor de la ruta del dinero, y especialmente la discrepancia o la diferencia que hay entre lo que puede hacer el Banco Central Europeo y lo que probablemente va a hacer la Reserva Federal. Ahí tenemos un Banco Central Europeo que probablemente va a mantener tipos, no lo veo bajando tipos, pero para la Reserva Federal sí que hay margen para bajar tipos y es ahí donde hay oportunidades en renta fija, porque bueno, hay que recordar que la renta fija es muy importante para los inversores españoles. Probablemente los oyentes de este podcast estén, iba a decir, más invertido en renta variable que en renta fija, pero si uno mira los datos de Inverco, de flujos y de patrimonio, el inversor medio español pues tiene mucha renta fija en cartera. Y aquí es básicamente renta fija en euros, y yo honestamente renta fija en euros le veo poco potencial, no le veo mucho riesgo, porque es verdad que se ha hablado mucho de crisis de deuda con el asunto francés. Yo no veo, puede haber, convulsiones de deuda, pero no veo una crisis de deuda. Además, si miramos, y recordaba, dónde estaban los tipos de interés en Estados Unidos cuando hicimos este primer podcast, han bajado mucho. Pero si miras, por ejemplo, Francia, pues tampoco han subido mucho los tipos de interés en Francia respecto a donde estaban hace 5 o 6 meses o a principio de año. Entonces no hay una crisis de deuda, pero es verdad que el inversor tradicional de renta fija en euros va, a sufrir en cuanto a obtener una rentabilidad decente para esa parte de renta fija, y es ahora donde hay que mirar fuera de la zona euro. Sobre todo el inversor europeo lo que tiene que pensar es en cobrar cupones, porque tú lo comentabas, por la vía de la bajada de tipos ya en Europa no queda nada, que hemos llegado Lagarde ha dicho claramente que necesita mucho tiempo para pensar en una bajada adelante, y la duda un poco es si el reto que tiene Powell, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, es tan ambicioso. Pensamos que nos quedan 3 bajadas de tipos en lo que queda de año en Estados Unidos, incluyendo la que se acaba de producir, y otras 3 el año que viene. Yo creo que el mercado, cuando decimos que el bono americano ha llegado al 4%, creo que se está excediendo un poco en la previsión de bajada de tipos, y que creo que incluso hasta sería peligroso una bajada tan fuerte de tipos cuando el mensaje fundamental que se dejó Jackson Hole, recordamos la reunión de banqueros centrales en Wyoming este verano, era que la inflación había dejado de ser el foco y que lo importante a partir de ahora iba a ser el crecimiento de la economía americana. Totalmente de acuerdo. El foco está en el empleo. Es verdad que el empleo pues está flaqueando en Estados Unidos. Yo creo que de momento no hay señales de alarma, pero es verdad que pues ya hay un run de si la economía americana puede entrar en recesión, sí o no. Ahí hay grandes dudas, ¿no? Yo creo que técnicamente va a ser difícil que la economía americana entre realmente en recesión, porque desde que se fue Elon Musk del gobierno de Estados Unidos, el gobierno no ha parado de gastar dinero, y hay que decirlo, y eso pues es un componente que hay que tener en cuenta en las cifras macroeconómicas, ¿no? Entonces,
3 bajadas, yo creo que sí. Yo creo que la Fed tiene margen para bajar tipos siempre y cuando la inflación se mantenga controlada. Yo creo que ya el objetivo del 2% a mí se me antoja realmente difícil de conseguir. Es que no están tan obsesionados con ese 2%. Sí, no sé de dónde sale, la verdad. La inflación subyacente en Estados Unidos se quedó en el 3,10 y el mercado está dando por bueno que un 2 y pico de coste del precio del dinero puede ser aceptable. Sí, yo creo que hay que olvidarse del 2%, pensar más entre el 2,5% y el 3%, y estamos ahí. Es donde está la economía americana, donde está también, bueno, un poquito más abajo el Banco Central Europeo, y si no hay sustos en cuanto a la inflación, que yo tampoco veo por dónde podríamos tener un susto a nivel de inflación, pues hay que pensar que la Fed pues tiene ahí un recorrido, yo creo que interesante a la baja. Hemos hablado en algunos capítulos anteriores un poco de decir, oye, si el mercado americano estaba cotizando a precios un poco de burbuja y la verdad es que hay que enfriar un poco ese pensamiento un poco de que todo está excesivamente caro cuando ves un poco las estimaciones un poco de crecimiento de los beneficios de la economía americana. Es que el mercado está interpretando que las ganancias del Standard & Poor's para el año que viene van a crecer un 12%. 12% es una cifra que en este momento es muy atractiva si se llega a cumplir, con lo cual no estaríamos pagando un mercado especialmente caro. Y esto favorece claramente por la bajada de tipos. La bajada de tipos hace que la economía esté especialmente dinámica. Sí, yo creo que hay gasolina para las bolsas. Yo creo que nos falta pues ese tirón alcista. Luego te comentaba fuera de micrófono que yo creo que vendrán curvas bastante severas en el 2026 por culpa del empleo, porque te comentaba que hay grandes corporaciones en Estados Unidos que ya no es que no estén contratando, sino que estén despidiendo con el argumento de que, bueno, pues me sobra plantilla porque con la inteligencia artificial pues lo puedo complementar perfectamente y lo entiendo. Las grandes consultoras pues ya han anunciado que no iban a contratar tantos universitarios que salen de la universidad este año, que lo iban a suplir con inteligencia artificial. Es que, Fernando, esa mejora de beneficio precisamente está metida por la implementación que va a tener la inteligencia artificial generativa en las empresas. Pero, claro, si al final eso supone que hay menos empleo y menos consumo, pues acabará afectando a la economía. Y fíjate, sobre esto, tengo un pensamiento más sobre porque hablamos siempre de las 7 magníficas, pero en realidad yo casi pondría 9 magníficas, porque también en el club de las billonarias ha metido Broadcom y Oracle, que lo de Oracle ha sido realmente sorprendente y es la caja de crecimiento de todo lo que es la inteligencia artificial. Sí, si miras las 7, las 9 o las 10 magníficas, son muy dependientes de la inteligencia artificial de cara a beneficios futuros. Y no solo las Amazon, las Microsoft, las Apple de turno, prácticamente todas tienen la inteligencia artificial entre ceja y ceja para aumentar la productividad, aumentar los beneficios. Yo creo que puede ser una era beneficiosa para los resultados empresariales, pero que va a tener un coste en términos de empleo. Si afecta al empleo, tiene que afectar a la economía, claro. y es el gran riesgo, posiblemente mucho mayor riesgo de lo que hemos puesto, por ejemplo, en el punto sobre la I de los aranceles. Sí, totalmente. Ya claro, porque la economía americana depende en un 70% del consumo y la bolsa también depende. Y eso yo creo que merece un programa simplemente para hablar de este tema de los ETFs, porque claro, los ETFs se nutren muchas veces de los planes de pensiones de empresa. Entonces, claro, mientras haya empleo, hay flujo que va a la bolsa, porque esos planes de pensiones invierten en gran parte en fondos pasivos. Pero claro, si hay reducción de empleo, mucha gente va a tirar del dinero de esos planes de pensiones y ya no es que no entre dinero, sino que va a salir dinero. Y es ahí donde se puede provocar la tormenta perfecta. Pero... Estamos en un debate interesante, pero fíjate, yo hay un colchón que empiezo a encontrar últimamente
en ese susto de mercado que estamos esperando todos, bien se puede producir tanto en bolsa como en renta fija. Estamos hablando de que un bono americano está hoy en el niveles del 4, pero como se enfríen las expectativas de bajada de tipos, podemos volver a verlo en el 4,40, 4,50, lo cual sería una oportunidad de compra. Y donde veo una oportunidad, un colchón para esas caídas de mercado, es en la enorme liquidez. Estamos hablando que la liquidez en el mundo ha llegado a 114 billones. Es la cifra más alta que nunca hemos tenido en dinero dispuesto a invertir en cualquier momento. Y para ponerla en contexto, pensemos que los mercados mundiales de bolsa capitalizan unos 150 billones y que los mercados de deuda gubernamental apenas 80 billones de dólares. Además, es una liquidez que está relacionado con el tema que teníamos para hoy, que es el, digamos, subliminalmente el dólar. Claro, un dólar, entre comillas, barato, supone liquidez. Liquidez para, por ejemplo, los mercados emergentes o para los mercados fuera de la zona dólar. Entonces sí que está todo un poco relacionado, ¿no? Entonces, claro, el tema de la renta fija en dólares, porque hoy vamos a hablar de renta fija. Es que has metido el segundo componente de la ecuación que queríamos colocar hoy. Renta fija americana y además en dólares. Claro, entonces me vas a decir, hombre, Fernando, pero es que el dólar no para de caer respecto al euro. Es verdad que está en una tendencia bajista desde hace ya pues, bastantes meses. Y si uno dice ahí, ¿por qué el dólar está pues tan barato respecto al euro? ¿Será por culpa de los tipos de interés? No, en absoluto. No es una cuestión de tipos de interés, es una cuestión de flujos. Porque si fuera solo una cuestión de tipos de interés, dice, vamos a ver, el Banco Central Europeo está bajando tipos de interés mientras que la Reserva Federal ha mantenido sus tipos. Con lo cual eso debería beneficiar al dólar, ¿no? Con unos tipos de interés más altos. Y no. ¿Por qué no le ha beneficiado? Porque ha habido flujos que han salido de Estados Unidos hacia Europa. Y eso lo hemos visto a nivel de fondos, a nivel de ETFs. Han sido, digamos, flujos realmente masivos que han ido hacia Europa. Y ahora yo creo que toca un poco el reflujo de volver a Estados Unidos, de ese dinero que se ha, entre comillas, refugiado en Europa, porque en ese momento pues, se hablaba de que Alemania iba a gastar lo indecible en infraestructura y todo el mundo, claro, se lanzó a invertir en Europa y lo vimos en rentabilidades, ¿no? Las rentabilidades realmente dispares entre Europa y Estados Unidos. Pero ese diferencial de rentabilidad ya se ha cubierto, ¿no? Si miras los últimos meses, no puedes decir que Europa lo ha hecho mejor que Estados Unidos. Y yo creo que va a haber un reflujo de ese dinero hacia Estados Unidos precisamente a raíz de la bajada de tipos de interés. Justo en el momento en el que estamos grabando este podcast, el euro está haciendo máximo anual frente al billete verde, está superando el 1,18. Claro, si ves un poco las previsiones un poco de los analistas, se van más a que pueda seguir cayendo el dólar hasta niveles de 1,20, 1,25. Yo la oportunidad de comprar renta fija en dólares la veo más en que hay poco riesgo de caída, pero tampoco veo mucha ganancia por la parte de la divisa. ¿Cómo lo ves tú? A ver, es verdad que es difícil, ¿eh? El tema del dólar es muy complicado. Yo siempre doy como ejemplo las rentabilidades de los fondos de gestión alternativa especializados en divisas. Las rentabilidades son realmente bajas. Y eso significa que es difícil gestionar un fondo de divisas. Pero no sé, yo soy ahí un poco contraria a nivel de flujos, ¿eh? Ya lo estamos viendo a nivel de ETFs. En este mes de agosto hemos visto todavía flujos positivos en los ETFs de renta variable europea, pero no como hace algunos meses. Y sin embargo sí que vemos una aceleración de flujos hacia esa renta variable americana, ¿no? Flujos que había, digamos, ido a renta variable europea y que vuelve a la renta variable americana. Y luego, si me dices si bueno, yo creo que las bajadas de tipo sí que en Estados Unidos sí que van a, digamos, atraer inversiones a Estados Unidos, porque eso supone, especialmente para segmentos como las small caps, un viento a favor muy, muy, muy importante. Y, a ver, es difícil, ¿no?, anticipar lo que puede hacer el dólar respecto al euro, pero yo veo una buena oportunidad, ¿no? Después de las fuertes caídas que ha tenido, por lo menos si se estabiliza, por lo menos no tenemos ese coste de cobertura de divisa, porque, ¿te acuerdas en ese primer podcast?
recomendamos fondos cubiertos, es decir, fondos que no asumían el riesgo de divisa. Pero claro, eso tiene un coste. No es que los fondos que cubran la divisa sean más caros que los demás, no son excesivamente más caros, sino que la propia cobertura tiene un coste. Y ese coste es el diferencial de tipos entre Estados Unidos y Europa. Entonces, claro, yo asumiría el no cubrir y asumir, digamos, ese riesgo. Evidentemente tampoco lo haría con toda mi cartera, pero con una pequeña parte para sacarle, digamos, o para intentar sacarle una punta de rentabilidad a la parte de renta fija, pues me gusta. En divisa lo que hemos dicho es esencialmente riesgo poco, posibilidad de ganancia muy pequeña. En el caso del bono, si estamos hablando que el nivel en este momento del T-Note es en torno al 4%, ¿dónde crees que se pueden ir un poco las expectativas de rentabilidad? Sobre todo teniendo en cuenta que si no 6, pues a lo mejor sí que podemos ver 4, 5 bajadas de tipos en Estados Unidos en el próximo año. Pues eso es fácil de calcular, ¿no? Tú cuando tienes, por ejemplo, vamos a coger el bono americano a 10 años, vamos a suponer que está en el 4%, y dice, vale, pues espero que pues de aquí a un año ese bono a 10 años caiga del 4 al 3%. ¿Cuánto voy a ganar? Pues voy a ganar primero por lo que es el cupón, voy a ganar un 4%, pero también voy a ganar por duración, es decir, por la bajada de tipos de interés. Tengo un bono que está a 10 años. Es verdad que encontrar fondos con duración de 10 años es difícil, pero nos vamos a centrar en lo que es el bono. Ya ganamos un 4% por cupón. ¿Cuánto vamos a ganar por bajada de tipos? Pues vamos a ganar lo que es, digamos, la duración del bono. Aquí es 10 años, voy a ganar un 10%. 10% más 4 es un 14%. Uh-huh. Eso sí, en dólares. Habrá que ver lo que hace el dólar. Decía que cogía, digamos, el caso del bono porque es más fácil de explicar. Los fondos, pues bueno, hay fondos que sí que tienen una duración relativamente larga. Incluso es posible encontrar fondos con duraciones de más de 10 años, pero claro, ahí lo que has ganado, digamos, en un año, si los tipos de interés bajan del 4 al 3%, que es un 14%, eso significa también que si los bonos, los tipos, suben en lugar de bajar, pues uno va a perder dinero y va a perder, digamos, una rentabilidad importante. Este cálculo que está haciendo Fernando se potencia con el alargamiento de las duraciones. Cuando se produjo Jackson Hole, creo recordar que el bono a 30 años americano estaba en niveles del 5%. Hoy debe estar en niveles del 4,60%. Fíjate lo que se ha ganado con ese bono en escasamente un mes, ¿no? Yo creo que no llega todavía ni al mes. Como esencialmente los oyentes lo que están deseando es vamos a hablar de producto. Porque estamos diciendo vamos a invertir en deuda, en renta fija americana y en dólares. ¿En qué producto lo hacemos? A ver, me gusta toda la curva de tipos de Estados Unidos, tanto la parte corta como la parte medio larga. Entonces, si queremos jugar la parte corta, que yo creo que también ahí pues hay un movimiento interesante, yo pues he elegido un fondo de baja duración. De hecho, en su nombre es el PIMCO Low Duration, significa que es de baja duración. No vamos a ganar tanto como un fondo de larga duración, pero sí que podemos ganar algo. ¿Es un monetario? No, es un poquito más que un monetario. No es un monetario en dólares, tiene una baja duración por debajo de 2 años, pero es interesante porque ahí está claro que la Fed va a bajar tipos. La Fed no va a subir tipos, salvo si hay una catástrofe a nivel de inflación. O sea, ahí tenemos la seguridad de que la parte corta de la curva sí que va a recoger esos movimientos de la Reserva Federal. La parte larga no depende de la Reserva Federal, depende del mercado. Uh-huh. Yo creo que los datos de empleo poco a poco se van a ir empeorando y eso va a facilitar que los tipos a largo pues también bajen. Y ahí, pues para beneficiarse de la bajada de los tipos a largo en Estados Unidos, ahí he elegido un fondo de Vanguard, el Vanguard US Government Bond,
que yo creo que tiene una duración ahí, bueno, bastante guapa, de 6, 7 años, con lo cual ahí, bueno, es un fondo de riesgo, tiene doble riesgo, tiene riesgo de Tampoco es tipos. tan alta porque estos en la cartelería de productos yo creo que Sí, recordar que tienen hasta un 20 sí, y efectivamente, pero un ahí 20 años. eso es drogadura, el 20 años o más de 20 años es realmente droga muy dura, muy dura porque claro, ahí si en la parte corta pues sabemos que la Fed va a bajar tipos y que ahí pues, no, tenemos cierta seguridad, en la parte larga pues, no, ahí va a depender de lo que haga el mercado, de lo que hagan las compañías aseguradoras si quieren comprar bonos a largo o no, en fin, es más complejo. Hay más incertidumbre, más riesgo, pero también más rentabilidad potencial. Sí, la verdad es que son productos que yo creo que este año están en rentabilidades, creo que se deben acercar casi al doble dígito Ya. de pérdidas y no sé si además incluirá, sin incluir el comportamiento divisa, que lógicamente estamos hablando que el dólar debe Claro. provocar caídas del 13-14% en los niveles actuales. La prueba es que el mercado americano, no nos hemos dado cuenta, ha sorpasado otra vez en rentabilidad a la bolsa europea. Sí. Eso que decíamos a comienzo de año, de que podía ser el primer año en 10 que el mercado americano no batiera Ya. a la bolsa europea, al final parece que no se va a producir, pero el inversor europeo tiene la sensación de que no gana precisamente por el comportamiento dólar. Claro, hay que tenerlo en cuenta, es un componente de riesgo, pero también bueno, de rentabilidad potencial, ¿eh? Hemos seleccionado, Fernando, también que pegado a la deuda americana, queríamos hablar también de una deuda que sí que lo está haciendo especialmente bien en el año, que es toda la deuda emergente. Sí. El comportamiento de los fondos emergentes, que tiene mucha vinculación al comportamiento del bono americano. ¿Cómo ves? Precisamente decir, porque además yo recuerdo cuando hace años hablábamos de deuda emergente que decías, es que son países que no tienen apenas riesgo, porque su endeudamiento es muy bajo. Porque claro, tú te vas a ver ahora la relación deuda-PIB de las potencias absolutamente emergentes como son China y India, y es que estamos hablando de que nos acercamos a 80-90%. O sea, que son niveles de endeudamiento alto. Te tienes que ir a un Brasil para encontrarte un 60, creo que andar, o México. Turquía, México y Turquía son pues seguramente las economías que menos endeudamiento tienen. Sí, pero ¿quién no está endeudado a nivel de países en el entorno en el que estamos? Y dependemos mucho del endeudamiento público, que es en parte lo que está sosteniendo las economías, ¿no? Y el caso español es un caso ahí paradigmático, ¿no? Mucha gente dice, es que España está creciendo más que Alemania. Ya, pero es que España también se está endeudando más que Alemania. Es verdad que Alemania ya no tiene el freno de la deuda. Ya puede ahí gastar a manos limpias. Pero claro, es un componente importante. Es difícil invertir pensando en el ratio deuda pública sobre el PIB. Mira Japón, por ejemplo. Yo creo que estamos condenados a la deuda perpetua, ¿no? A refinanciarnos perpetuamente, y yo me olvidaría de ese componente. Es decir, voy a invertir en este país porque tiene un ratio de deuda PIB más bajo que Estados Unidos o que cualquier otro país, no. Y en este momento, después del buenísimo año que está teniendo la deuda emergente, ¿crees que es momento todavía de poner algo de dinero en estos destinos? A ver, estoy menos entusiasta con la deuda emergente que con la deuda americana. ¿Por qué? Por el dólar. Es verdad que la renta fija emergente pues, se ha beneficiado mucho de esa debilidad del dólar, que podríamos decir que también es algo que Donald Trump quería un dólar barato para compensar el déficit comercial. Yo creo que sí. Pero claro, si pensamos que el dólar puede resurgir, pues eso es malo para la deuda emergente. Porque claro, en los países emergentes, tanto los estados como las empresas se suelen endeudar en dólares. Claro, por eso les va bien. Porque claro, un dólar débil pues les beneficia. Todo depende del dólar. Y es difícil, ¿no? Es una pregunta muy difícil. Las previsiones, por lo menos, de los grandes bancos de inversión te siguen hablando lo que comentaba anteriormente, de que podemos irse a niveles con el euro. Sí. Luego habría que ver en las divisas locales de cada uno de los países, pero a nivel de 1,20, 1,25, con lo cual se sigue pensando en debilidad del dólar.
Ya, pero te voy a poner el ejemplo de lo que pasó, no sé si lo he mencionado en este podcast, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos se había endeudado hasta las cejas. Y claro, veían los tipos de interés a largo plazo subir porque la deuda estaba subiendo. ¿Qué hicieron? Pues simplemente comprar bonos. Y si miras un gráfico de los bonos a largo durante los años 40, está topado. O sea, dijeron los bonos, los tipos de interés a largo plazo no van a subir de este nivel. Y lo consiguieron. Con lo cual es un mercado que de alguna forma puede estar muy manipulado. Por eso yo no me creo lo de la crisis de deuda, que es verdad que si miras los ratios de deuda sobre Producto Interior Bruto te asusta. Pero luego... Lo que me asusta es que cuando era estudiante me grabaron a fuego los compromisos de Maastricht y ese 60% de deuda PIB. Y ahora empiezas a ver que hasta las economías menos endeudadas están a punto de sobrepasar esos niveles. Sí. Es decir, y es verdad que hace años, es decir, estamos hablando de hace 30 años, pero es que nadie respeta ya lo de, vamos, Maastricht ha quedado como algo olvidado en el sueño de los justos. Claro, es que yo creo que va a ser imposible volver a esos criterios. Estamos ya en la rueda del endeudamiento y las bolsas se nutren de ese endeudamiento público. Claro, imagínate pues, lo que comentábamos de Alemania, de todo el gasto en infraestructura. Claro, que eso soporta las bolsas y por eso la renta variable europea pues lo ha hecho bien este año. Porque hay dinero público que entra en el sistema. Es inyección monetaria, es liquidez y la rueda sigue rodando. Vamos al producto. Producto para renta fija. Para deuda emergente. Sí, aquí te he traído un fondo de BlackRock, iba a decir el sota, caballo y rey de los fondos de renta fija emergente, el Emerging Markets Bond, que yo creo que es un buen producto para aquellos que quieran pues invertir en renta fija emergente para dar algo de diversificación. ¿Y qué estamos metiendo en cartera cuando compramos este tipo de productos? A ver, pues estamos invirtiendo pues, en deuda pública, básicamente. Estamos evitando China, porque China no tiene tanta presencia en los fondos de renta fija emergente. Quiero decir, no tanto como un fondo de renta variable emergente, donde ahí vas a ver un 20% de China. Pero bueno, hay países como pues, Brasil, luego del sudeste asiático, ahí, pero es básicamente pues, deuda pública. Por lo menos los fondos más grandes son de deuda pública. Y luego también quería hablar del high yield, del famoso high yield. Otro de los activos que este año está dando enormes alegrías, pero sé que te estás lanzando porque no te gusta. No me gusta y te voy a decir por tres motivos. Primero, porque los diferenciales de crédito están en mínimos históricos. A ver, tú ganas con el high yield, ganas con el cupón, evidentemente, pero también gana con la reducción del diferencial de tipos, ¿no? Entre la deuda high yield y la deuda pública. Diferenciales en mínimos históricos. Pueden seguir bajando, sí, pero ya hay menos potencial de rentabilidad. Ya hemos exprimido un poco el limón ahí del high yield. Ese es el primer argumento. Segundo argumento, yo diría que, a ver, el high yield yo no lo metería en renta fija. Es un producto con un riesgo relativamente alto. Con lo cual no te va a servir para protegerte, porque uno de los fundamentales de la renta fija, de incluir renta fija en las carteras, es para proteger por protegerte de la inflación, claro, de la ladrona silenciosa. Claro, y para protegerte también de las eventuales caídas en renta variable. Es verdad que me vas a decir, en el 2022 no se cumplió, pero no se cumplió por culpa de la inflación. Pero si estamos en un entorno, y yo creo que estamos en ese entorno de inflaciones controladas, ahí incluir high yield para proteger tu cartera, no. Tercer argumento, el high yield, te voy a decir, el high yield lo puedes replicar invirtiendo en liquidez y en renta variable. Es un producto, digamos, de renta variable light. Es verdad, ¿eh? Tú haces un sintético de un monetario y un fondo de renta variable, pues no sé, un 30-70 o un 40-60 y tienes un high yield. Con lo cual,
no estás diversificando. Estás hablando del 30 la renta variable y el 70... Sí. Es un producto, digamos, de renta variable muy light. A ver, si quieres incrementar el riesgo dentro de tu cartera, yo diría que en lugar de meter un high yield, metería directamente renta variable. Por eso no me gusta mucho el high yield. Me ha quedado claro. A ver, creo que en este capítulo, en este viaje, hemos metido bastante riesgo, porque hemos cogido... Pero no olvidemos una cosa, Fernando, y creo que es muy importante recalcarlo. Estamos hablando de los dos principales, seguramente, activos de inversión del mundo. Hemos hablado de renta fija americana y dólares. Sí. Es decir, con lo cual, oye, fue nuestro primer viaje, nuestro primer capítulo. Seguramente volveremos a hablar y seguramente además volveremos a hablar en circunstancias de mercado, pero fíjate lo que han cambiado las cosas en un año. Veremos si de aquí a un año se cumple esa expectativa un poco que nos estábamos marcando del precio del dinero en Estados Unidos y de estabilidad un poco en los niveles actuales de seguridad de comprar en dólares. Sí, tenemos que hacer ahí un poco un chequeo de lo que estamos, entre comillas, recomendando o de lo que estamos hablando. Sí, hago la prueba. Dentro de un año a ver dónde está la renta fija americana y el dólar. Bueno, pueden buscar nuestro primer capítulo y sobre todo empezar un poco a escuchar cómo va cambiando los mercados, porque desde luego lo que no tienen nunca es una foto estática y fija. Claro, y luego también hay que reconocer, no voy a decir que es una cuestión de suerte, hemos tenido ahí, la suerte de que los mercados nos han acompañado. Y yo creo que el 2026 va a ser complicado. Bueno, estamos en mercado y yo siempre recuerdo que la suerte es de los valientes. Fernando Luque, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Joaquín. El Economista Podcast.